que el servidor público tiene que aprender a vivir en la justa medianía. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Por eso vamos a aplicar la austeridad republicana. Vamos a reducir a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos, empezando con mi sueldo. Voy a predicar con el ejemplo. Voy a ganar menos de la mitad de lo que gana actualmente Felipe Calderón. Voy a poner el ejemplo con el combate a la corrupción, con la austeridad. Vamos a tener 600,000 millones y 200,000 los vamos a obtener porque también queremos que se terminen los privilegios fiscales. No es posible que los que tienen más ingresos no paguen impuestos. Actualmente pagamos impuestos todos los mexicanos. La mayor parte, la inmensa mayoría, paga impuestos el pueblo raso, porque en todo lo que se compra hay va incluido un impuesto. Paga impuesto el trabajador asalariado, paga impuesto el pequeño, mediano empresario, pequeño, mediano comerciante, pero las grandes corporaciones no pagan. Y cuando pagan los impuestos, se les devuelve. Ahora hay unos escándalos de corrupción, uno más de los que se están ventilando, desgraciadamente, en el extranjero, en los periódicos más influyentes del mundo, en el New York Times, en el Washington Post. Hay un escándalo porque se demostró que la empresa Walmart entregó sobornos para obtener permisos, para obtener licencias en México, en todo el país. Bueno, eso es una parte de escándalos. Hace poco también se ventiló en Estados Unidos que se entregaron sobornos para que una empresa estadounidense recibiera un contrato para dar mantenimiento a los aviones y a los helicópteros de la Presidencia de la República. Más atrás, más hace mucho, también se ventiló otro asunto en Estados Unidos, de que el director operativo de la Comisión Federal de Electricidad recibió también soborno, un carro de lujo, Ferrari, un yate, dinero en efectivo para entregar contratos. Bueno, pero en el caso de Walmart, ahora que sale este escándalo, me puse a revisar qué significaba Walmart en México. Pues resulta que es la segunda empresa más importante en el país. Tiene ingresos al año por cerca de 400,000 millones de pesos. Para tener una idea de cuánto son 400,000 millones de pesos, pues creo que son como 20 años de presupuesto de Aguascalientes, si hago bien mis cuentas. Esos son 400,000 millones que son los ingresos de un año de Walmart. Bueno, reviso y quiero ver cuánto pagó de impuestos. ¿Saben cuánto pagó realmente? 1,000 millones de pesos. 400,000 millones de ingresos y 1,000 millones. Sería como el 0.2%, 0.5% de impuestos, ni siquiera el 1%. Entonces, eso no. Si la Constitución establece con mucha claridad que los impuestos se tienen que cobrar de manera progresiva, es decir, que tiene que pagar más el que tiene más. Eso lo vamos a arreglar. Pero también les digo, para que no les entre miedo, porque cuando hablo así, algunos dicen, pues va a estar muy difícil. Tengo que hacerlo, porque también, ¿para qué andamos dorando de la píldora a todo el mundo? Hay que hablar con la verdad.
¿Cómo vamos a enderezar este país si no enfrentamos los problemas que tiene? Si vamos a estar metiendo la cabeza en la arena. Tenemos que hablar con la verdad, decir qué realmente está pasando, tener un buen diagnóstico si queremos curar este mal que aqueja, que atormenta a nuestro país. Pero les digo, no crean que va a ser así, de manera autoritaria. Yo no estoy acostumbrado a eso. Yo estoy acostumbrado a convencer, a persuadir. Vamos a hablar con todos estos grandes empresarios, que no los consideramos nuestros enemigos, son, si acaso, nuestros adversarios. Y les vamos a poner el ejemplo de otros empresarios en el mundo, porque hay empresarios multimillonarios que ya muy conscientes de lo que está pasando, no solo en México, sino en el mundo. Ellos están diciendo, esto ya no puede seguir así. El segundo hombre más rico de Estados Unidos, Buffett, está planteando que va a pagar más impuestos. Él solo no quiere aceptarlo el gobierno, pero él mismo está diciendo, quiero aportar más a la hacienda pública. Empresarios multimillonarios también en Alemania están diciendo, yo voy a contribuir más, porque están actuando de manera responsable. Si se sigue acumulando tanta riqueza en unas cuantas manos y sigue habiendo tanta pobreza en el mundo, ¿cuándo va a haber tranquilidad y paz social? Y esto perjudica a todos. Bueno, así vamos a hacer, vamos a convencer, de modo que vamos a tener 800,000 millones de pesos. Ese es mi plan desde el primer año, recapitulando: 300 por el combate a la corrupción, 300 por el plan de austeridad y 200 por convencer de que tienen que contribuir, de que tienen que apoyar más los que tienen más ingresos en el país. ¿Qué vamos a hacer con esos 800,000 millones? Vamos a impulsar la actividad productiva. Vamos a sacar a México del estancamiento económico. Llevamos 29 años sin crecimiento de la economía. Si no hay crecimiento económico, no hay empleos. Si no hay empleos, no hay bienestar. Y si no hay bienestar, no puede haber paz y tranquilidad social. Por eso vamos a reactivar la economía, a crecer 6% anual para crear 1.200.000 nuevos empleos cada año. Mi propuesta es crear 7 millones de empleos nuevos en el sexenio. Esto va a implicar rescatar al campo, como aquí se dijo, del abandono en que se encuentra, apoyar a productores, ejidatarios, pequeños propietarios, ya no seguir, y esto es un cambio también verdadero, comprando los alimentos en el extranjero. Ahora vamos a producir en México lo que consumimos. Esa es la soberanía alimentaria, y esto va a ayudar mucho al campo. Muchos mexicanos se vieron obligados en este periodo de política neoliberal a emigrar por falta de oportunidades de trabajo. Muchos mexicanos se fueron a buscarse la vida del otro lado de la frontera. Queremos que esto ya no siga sucediendo. Por eso vamos a impulsar la actividad productiva, el rescate del campo. Vamos a apoyar mucho a la pequeña y la mediana empresa, al pequeño y mediano comercio. La pequeña y la mediana empresa es la que más empleos genera en el país. El 90% de los empleos actuales los produce la pequeña y la mediana empresa y no tiene apoyo. Vamos a otorgar a pequeños, medianos empresarios, comerciantes,
créditos baratos, sin intereses, sin burocratismo. Vamos a quitarles la carga fiscal a los pequeños, a los medianos. Vamos a cancelar, vamos a eliminar ese nuevo impuesto que crearon, el IETU. Lo vamos a quitar. Y vamos a apoyar mucho la industrialización de nuestro país, porque se abandonó a la industria, ya no hay política de fomento económico. ¿Cómo vamos a reactivar la economía y cómo vamos a apoyar a la industria y a los consumidores? Estoy haciendo el compromiso de que vamos a reducir, vamos a bajar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz. Y les aseguro que lo tengo bien pensado. Lo digo, aquí no le hace que haya sol, me va a llevar un tiempo explicarlo porque no quiero que se queden con la idea de que este es un anuncio más porque quiero ganar votos. Miren, conozco lo que está sucediendo. ¿Por qué cuesta tanto la gasolina y el diésel y el gas y la luz? Por la corrupción, volvemos a lo mismo. Miren, en el caso de la gasolina y el diésel y el gas también, nosotros tenemos esos energéticos, tenemos esas materias primas. Hay en el mundo pocos países, 20, que tienen petróleo. México es uno de esos. Y eso nos permite, pues, tener posibilidad de desarrollarnos, utilizar el sector energético como palanca del desarrollo nacional. Pero ¿qué es lo que se ha venido haciendo? ¿Cuál es la política que han seguido? Se vende la materia prima al extranjero, se vende el petróleo crudo y compramos los productos derivados del petróleo. Es decir, se manda el petróleo crudo, se refina en el extranjero y compramos las gasolinas. Estamos comprando el 55% de la gasolina que consumimos. Más de la mitad de la gasolina que consumimos se compra en el extranjero, porque desde hace 30 años no se construye una nueva refinería en nuestro país. Tenemos 6 refinerías. Estados Unidos tiene 142 refinerías. Japón, que no tiene petróleo crudo, tiene 44 refinerías. Y nosotros 6 compramos la gasolina cuando podemos producirla en México. ¿Saben cuánto estamos destinando a la compra de la gasolina? 30.000 millones de dólares al año. Nos cuesta mucho la gasolina. En otras épocas, hasta 1970, no se vendía petróleo crudo al extranjero. ¿Y saben cómo crecía nuestra economía? Crecía a un ritmo del 6% anual, cuando no vendíamos petróleo crudo, cuando se procesaba en México toda la materia prima. Fue cuando se crearon las empresas petroquímicas que en los últimos tiempos se desmantelaron. Teníamos hasta una planta, una fábrica de fertilizantes, y todo eso lo acabaron. Entonces, sí se puede procesar toda la materia prima en el país. ¿Por qué no se construyen las refinerías? Por el negocio que hay de la compra de la gasolina en el extranjero. Es un jugoso negocio. Y unos cuantos alguien sabe quién compra, quién distribuye, a qué precio.